póngale el carnet al primer nombre. O en el documento de Word lo deja un ratito abierto. Lo agrando un poco más, pónganlo mejor en el documento porque ahí es muy difícil con el nombre suyo. En el documento que está ahí abierto de Word. Algunos especialistas, colóquenle el apellido, segundo, hablan de alfabetización académica. ¿Por qué se habla de alfabetización académica? No es que ustedes no sepan escribir cuando lleguen a la universidad, sino que tienen que aprender a escribir textos muy específicos. Es otro tipo de escritura. A veces, más que todo no, a veces no. El aprender una profesión es aprender a pensar esa profesión y aprender a comunicarse en esa profesión. Buenos días, compañeros, compañeras y profesor del curso de Comunicación Técnica. Hoy venimos a hablarles sobre el artículo científico. Mi nombre es John Chacón y lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es un artículo científico? Bueno, un artículo científico es nada más que un informe debe estar escrito y debe describir resultados experimentales previamente realizados. Estos resultados deben ser únicos y consecuentes. Siempre algo muy importante del artículo científico es que debe producir un avance en la materia o en el tema que se esté investigando. No puede ser una copia o una réplica de otro anterior. Otro punto sería ¿para qué sirve un artículo científico? ¿Por qué es importante realizarlos? Bueno, la mayor importancia de realizarlo es cuando usted tiene información, experiencia o nuevos conocimientos, es darlos a transmitir. Y la forma más fácil de darlos a transmitir es publicarlos por un medio de comunicación. Pero esa forma de publicarlos debe ser debe estar bien hecho. No puede estar solo chorreado y la gente simplemente se va a confundir. ¿Qué medios publican? Bueno, yo puse estos dos medios que personalmente conozco, que he utilizado para varios trabajos. Algunos tal vez conozcan la IEEE. La IEEE Explorer es un medio digital donde usted puede encontrar ya artículos científicos de tanto profesores, estudiantes egresados de la carrera de Ingeniería en Electrónica o Eléctrica para realizar trabajos o simplemente empaparse en la materia. También la IEEE deja a estudiantes o ya egresados de la carrera poder publicar sus propios informes. ¿Por qué es importante esto? Porque uno como estudiante también puede generar información nueva hacia la comunidad. Ahora sí, el otro ejemplo que es Mathematical Reviews lo coloqué ahí para que veamos que el artículo científico abarca todo lo que tenga que ver con la ciencia o un conocimiento nuevo, no simplemente de un solo tema, abarca todo. Ahora sí, los dejo con mi compañero Luis Fernando. Ahora les comentaré las características. Como, bueno, más que todo un dato, también es conocido como paper. Es redundante decirlo, pero un artículo científico debe estar hecho en base a un problema o un proyecto a realizar de carácter obligatoriamente científico. Como decía mi compañero, tiene que ser un artículo original, no puede ser una copia, debe ser la primera vez que se presenta por la persona encargada. Deben ser válidos. Con esto me refiero a que no precisamente tienen que estar demostrados experimentalmente, aunque dependiendo del proyecto que se esté llevando a cabo, se podría hacer. Lo que sí debe tener son argumentos teóricos que comprueben su validez, sacado con referencias que sean aptas para poder dar una información verídica. Esto es un documento formal y de carácter público, por lo que debe estar redactado de una buena manera. Y redactado de una buena manera significa tener buena ortografía y también ordenar de una buena manera las ideas, para que así el público o las personas interesadas en leerlo, que posiblemente es gente que lo va a necesitar para algún tipo de trabajo u otros proyectos, puedan entenderlo.
en un artículo científico las cosas tienen que decirse por su nombre, por lo cual es necesario utilizar un vocabulario y un lenguaje científico. Para eso también cuenta, me parece que es en el inicio, con un tipo como de glosario, donde se explican los conceptos que tal vez las personas puedan no conocer en su totalidad. La mayoría de artículos científicos en una revista destinada para estos medios utiliza entre 4 a 5 páginas y está acompañado de gráficos y tablas que se utilizan para explicar de una mejor manera y para que los receptores puedan comprender de una manera mejor la información. Por último está arbitrado. Esto es que hay como una especie de jurado que antes de ser publicado lo recomienda mejoras y evalúa el proceso y ese tipo de acciones. El artículo científico tiene varias partes, todas muy importantes, no se puede omitir ninguna. La primera es el título. Debe ser corto, debe explicar bien acerca de qué va a tratar el contenido del artículo. Después están los autores. Los autores, para poder ser un autor de un artículo científico, tienen que haber ayudado sustancialmente dicho trabajo. El orden de los autores, cuando se colocan, el primero y el último son los más importantes en cuanto a aporte individual, y los del medio se consideran colaboradores. Aparte del nombre, que debe ir bien escrito, se debe agregar el centro o institución de la cual forman parte dichos autores. El resumen debe ser breve y corto, no debe tener más de 150 palabras, debe explicar cómo se lleva a cabo el artículo. En la introducción es donde se presenta el trabajo, se presentan algunos objetivos y se retocan los materiales y los métodos sin detallarlos. Los métodos y los materiales es donde son muy importantes porque ahí se explica cómo se hizo y lo que se utilizó para hacerlo. Eso es como lo que da credibilidad de que en realidad se hizo algo. Los resultados se deben presentar exactamente como están, no se deben tratar de interpretar ni de explicarlos, nada más mostrarlos tal y como se recolectaron. En la discusión es donde ahí sí se tratan de explicar los resultados lo más claro posible y con un lenguaje que se pueda entender bien. Los reconocimientos se hacen desde donde se obtuvo el trabajo y específicamente lo que se obtuvo, sin omitir nada de detalles y especificando bien qué fue lo que se recolectó. Y las referencias es muy importante porque le da credibilidad al trabajo de que uno tiene bases y buenas fuentes de donde se obtuvo la información y donde uno se basó para poder crear una tesis o una discusión. A mí me gustaría empezar diciéndoles esta referencia, ¿verdad? A todos los científicos les han rechazado alguna vez sus manuscritos. Lo que nunca hay que hacer es desanimarse y tirar la toalla. Por ejemplo, la revista Nature rechazó el artículo de Hans Krebs que proponía el ciclo del ácido cítrico. Pero no se preocupen, después Hans Krebs se lo aprobó la revista Enzimología, y él actualmente, él cuando tenía la carta de rechazo, él siempre la llevaba en las aulas para mostrárselas a los alumnos y decirles de que nunca se rindieran, ¿verdad? ¿Por qué quería decirles eso? Porque muchos científicos han optado, ¿verdad?, cuando les rechazan el trabajo, pues a hacerlo de una manera distinta. Por ejemplo, los tipos de artículos. Existen trabajos de investigación, trabajos metodológicos, hipótesis y revisiones. Los trabajos de investigación son generalmente los principales, los que por el que todo científico empieza primordialmente. Por ejemplo, cuando estamos investigando, ¿verdad?, valga la redundancia, acerca del Sol, uno no puede empezar diciendo alguna hipótesis de cómo se creó el Sol. Uno tiene primero que investigar desde hechos pasados de qué fue lo que lo creó. De ahí es que nacen las hipótesis.
Luego, los trabajos metodológicos son las vías o las maneras que uno va tomando para realizar dicha investigación, como por ejemplo también entrevistas, eso entra en trabajo metodológico, también las encuestas, uno también revisa en páginas web o en libros, depende de la manera que quieras investigar. En esas páginas web también uno va a encontrar las vías que encontraron para hacer dicha investigación. Las hipótesis, uno tiende a pues como confundirlas entre teoría e hipótesis. La hipótesis es algo que todavía no se ha comprobado. La teoría ya por lo menos tiene muchas bases sustentables que lo va a afirmar dicha teoría. Entonces, la hipótesis generalmente se utiliza ya casi que cuando ya has completado la investigación para decir o reafirmar lo que quieres decir, lo que quieres proponer, para ver si empiezan por lo menos a convalidártelo. Las revisiones es lo que sigue después de las hipótesis en realidad. ¿Por qué? Porque es casi que siempre las críticas que las revistas, otros científicos o gente que conoce del tema, ellos van a realizarte revisiones, críticas, evaluaciones y demás cosas. Muy bien, yo les vengo a comentar acerca de la importancia del artículo científico. Si bien sabemos, un científico no hace célebre o público su investigación solo por el hecho de haber obtenido los resultados y haberlos plasmado en una bitácora o en una hoja, sino que lo hace célebre o hace público su investigación en el momento de dejarla plasmada en un papel y publicarlo. Y a eso me refiero a un artículo. Por ende, un artículo científico es importante porque muestra una presentación más formal y clara de los resultados obtenidos en el área que se está investigando. También muestra fortaleza de investigación que se hizo en el momento. Y las universidades por lo general son una muy buena fuente de artículos científicos porque tienen fondos ya designados a la investigación. Por ende, en las bases de datos de las bibliotecas pueden haber varios artículos científicos para lo mismo. Para ir finalizando, les dejo una recomendación para poder crear su artículo científico, porque en los laboratorios y varios cursos a uno le van a pedir crear artículos científicos. Y en mi caso, yo por preferencia uso esta página, Overview, donde por medio de formato LaTeX ya tiene una forma predefinida para poder crear su artículo científico o paper, como mi compañero les dijo. Es fácil de usar, hay muchos tutoriales. Conforme uno va haciendo el paper, en tiempo real va compilando el resultado para que uno pueda irse guiando y obteniendo un mejor resultado. Y estas serían las referencias que usamos. ¿Algún interés? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Gracias. Voy a hacer observaciones, no necesariamente calzan con este grupo, pero es para seguir la línea de las observaciones. Les dije la clase pasada que era más difícil hacer una exposición en grupo que una exposición individual. ¿Por qué? Porque la exposición en grupo necesita un grado mayor de planificación. La exposición individual permite improvisar, la exposición en grupo es casi imposible improvisar. Hay elementos donde se nota que ustedes trabajaron en grupos y hay elementos donde no se nota. O sea, más bien se nota lo contrario. Uno de los elementos en los que tienen que tener mucho cuidado es en la presentación. Cuando uno los pone a exponer en grupos, a veces les presentan presentaciones que no tienen ni el mismo fondo, que es un caso. Parece una colcha de retazos. Pero también tienen que tener cuidado con el tipo de letra. Todas las presentaciones tienen que tener el mismo tipo de letra, tienen que tener el mismo puntaje, tienen que tener el mismo formato. A veces es bueno que encarguen una persona del grupo, si montan la presentación entre varios,
que al final haga que la presentación en su totalidad tenga el mismo formato. Otro elemento para que observen que ustedes expusieron bien en ese sentido, bueno, es el uso de las manos. Observen en la grabación el uso de las manos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comienzan a exponer, la mayoría de ustedes, ¿quiénes son de primer ingreso? Solo usted. Expone bien. Cuando comienzan a exponer, generalmente comienzan a exponer así, muy cerrados. Ya como se van soltando, comienzan a abrir las manos. Generalmente el nivel que llegan en estos cursos es acá, con los codos pegados, no abiertos. Generalmente, cuando nosotros nos llevamos un susto, cuando estamos en una situación peligrosa, tendemos a protegernos, a cerrarnos. Entonces yo necesito que se abran. Esto cuesta mucho, esto es más que todo práctica. Si ustedes, por ejemplo, es muy difícil que a nivel del curso logren hacer esto mientras están exponiendo. Generalmente me van a hacer esto. Esto va por grados. Pero traten de soltarse y traten de ver el uso de las manos, cómo usaron las manos en la grabación. Gracias. ¿A usted? ¿Sí?